¿Trajeron lápiz y papel? Hoy de una manera especial lo vamos a necesitar porque ya se dieron cuenta en la lectura de que hay muchas figuras allí, ¿no? Entonces, para entender el mensaje necesitamos entender el significado de cada una. Les recomiendo tener lapicero a la mano. Listo, ya salieron los muchachos. Bueno, mis queridos hermanos, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga y les guarde. Estamos ubicados en el capítulo número 7 de Daniel, ¿verdad? Capítulo número 7 de Daniel. Bien. Hace 8 días y hace 15 días iniciamos cada una de las enseñanzas diciendo que Daniel maneja varios capítulos que son como pares, que conllevan la misma idea. Miramos el capítulo 4 y el capítulo 5, y esos dos pasajes conllevan una misma idea, y es que Dios humilla a los soberbios. En el 4 humilló al soberbio Nabucodonosor, y en el 5 humilló al soberbio Belsasar. Antes del 4 está el 3, después del 5 está el 6. El 3 y el 6 forman otra unidad que tiene la misma idea, y es que Dios puede librar a los fieles. En el capítulo 3 lo hizo librando a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, y en el capítulo 6 lo hizo librando a Daniel de los leones. Antes del 3, ¿cuál es el número? 2, y después del 6, ¿cuál es el número? Este capítulo 2 y este capítulo 7 también tienen una sola idea, también tienen una unidad temática. Y es que el Señor gobierna todos los reinos y un día le va a poner final al imperio de los hombres para establecer su reino para siempre. Este capítulo 7 que nosotros tenemos ante nosotros, hermanos, nos muestra el juicio que va a ejecutar el Señor sobre todos los imperios de los hombres, para luego de ese juicio establecer el reino eterno de su Cristo. Pero para mostrar esa idea de que el Señor va a derrocar el reino de los hombres y va a establecer el suyo, el capítulo 2 nos da una visión como muy humana de cómo ve el hombre las cosas, y el capítulo 7 nos da una visión divina, es decir, cómo ve Dios las cosas. Por eso, en el capítulo 2, ¿qué es lo que ve Nabucodonosor en su sueño? Donde se muestran todos los gobiernos, ¿qué es lo que él ve? Él ve una estatua. Pero para hablar del mismo evento, de la misma temática, ¿qué es lo que ve Daniel en su sueño? Y ustedes lo tienen allí en el título del capítulo 7, ¿qué es lo que él ve? 4 bestias. Es decir que, aunque tienen la misma unidad temática, hay un contraste, y el contraste es ¿cuál? Que mientras el hombre ve majestuosidad, Dios ve ferocidad. Mientras el hombre ve algo maravilloso, una estatua de oro, seguida por plata, seguida por bronce y terminando con hierro. Qué majestuoso, ¿cierto? Lo que Dios ve son fieras salvajes devorándose la una a la otra. ¿Por qué, si tienen la misma idea el capítulo 2 y el capítulo 7, se hace de una manera tan distinta al mostrarse? Para que nosotros entendamos que mucho de lo que nosotros vemos como sublime, en el fondo, no es más sino la actividad de bestias que se devoran la una a la otra. El capítulo 2 muestra 4 metales de una misma estatua. El capítulo 7 muestra 4 bestias. Y mirando eso, mis hermanos, este capítulo nos va a mostrar cuál es la naturaleza verdadera de todos los reinos del hombre. Recuerden algo, lo que se nos está mostrando con estas bestias que aparecen acá, que ahora suena como enredado, pero lo vamos a ir desenredando poco a poco. Lo que se nos está mostrando es los imperios humanos
empezando desde Babilonia con Nabucodonosor cuando destruyó Jerusalén, y que se va a mantener hasta el último, que es el reino del anticristo, cuando venga Cristo a ponerle fin. Quiere decir que nosotros estamos metidos allí, en ese imperio gobernado por los hombres. Hace unos días me preguntaba Gabriela, papá, la estatua tiene las piernas de hierro, pero los pies son una mezcla de hierro con barro. Y me dijo, tú me dijiste que las piernas de hierro pues es el imperio romano, y los pies mezclados de hierro con barro pues es el reino romano restaurado en el futuro. Dije, entonces, ¿en qué parte estamos nosotros? Y me puso a pensar, ¿verdad? Y yo le dije, no, hija, pues por ahí será en el talón, porque estamos en ese rango. Ahora, mis queridos, yo quiero que miremos algo. Es muy importante entender que todos y cada uno de estos reyes se han creído el Dios del mundo. Pero según la palabra de Dios que no miente, el único Dios que ha gobernado siempre es el Dios de los cielos. Por eso cuando se habla del imperio de Babilonia, se dice el Dios de los cielos dio a Nabucodonosor el reino. Por eso cuando Ciro está hablando, Ciro el persa está hablando, dice el Dios de los cielos me ha dado el reino. Por eso cuando se habla de los griegos, lo vamos a ver en el versículo 6, dice que a los griegos les fue dado dominio. Y por eso cuando se habla de ese último que es indescriptible, nos muestra que el Señor lo deja gobernar hasta que el Señor dice, aquí es. Algo que sí vamos a ver, mis queridos hermanos, es que el Señor siempre ha tenido el control. ¿Y cuál es la idea central de lo que hoy vamos a mirar? Ubíquense por favor en el capítulo 7. Y van a leer el 17 y el 18, pero le doy la pista. La idea central está en el 18 y quiero que ustedes la descubran. ¿Cuál es la idea central? Les voy a leer 17 y 18, pero la idea central está en el 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y esa misma idea se repite en el 26 y 27. Voy a leer los dos, pero está en el 27. Dice así: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Versículo 18 y versículo 27 están diciendo lo mismo, y allí está la idea central. Descúbranla. ¿Cuál es la idea central? Porque no quiero dársela, sino que ustedes la descubran. Esa es la mitad. El Señor va a gobernar para siempre. Esa es la mitad. Falta la otra mitad. ¿Cómo? Muy bien. La otra mitad es que ese reino, ¿a quién se lo va a dar? A los santos, a los suyos. Mi querido, lo que hoy vamos a aprender está condensado en esos 2 versículos. Hoy aprenderemos que los santos reinarán con el Señor eternamente. ¿No le parece a usted maravilloso eso? Los santos reinarán con el Señor eternamente. No va a ser un reino como los reinos que han pasado, que va a ser destruido el uno por el otro. No vamos a tener un rey con el temor de que puede ser depuesto, porque nuestro rey reinará para siempre. Y por ende, no vamos a estar sujetos nosotros ni siquiera a la muerte, porque cuando el Señor nos llame a su presencia, viviremos con Él y reinaremos con Él para siempre. Esa es la idea que tiene todo el capítulo 7. Yo sé que hay figuras como raras, ¿no? Un oso, eso parece el zoológico de Daniel. Hay muchas figuras raras allí, pero ya vamos a mirar qué significa cada uno. Lo más importante, lo que más tiene peso, mi querido, es que tú grabes en tu corazón que los santos reinarán eternamente con el Señor. ¿Y quiénes son los santos? Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Reinaremos con nuestro Dios. Y para hacer la división de este capítulo, vamos a mirarlo en 3 partes. Los primeros 8 versículos
nos van a mostrar cómo Daniel describe a la bestia. Los siguientes versículos del 9 al 15 nos van a mostrar lo que vio Daniel del juicio de Dios. Y los versos 16 hasta el 28 nos van a mostrar la interpretación de todo eso, porque curiosamente Daniel, que le interpretó sueños a todos los reyes, este sueño sí no lo supo interpretar. Bueno, parece que se cumplió en él lo de en casa de herrero asadón de palo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Somos limitados los hombres, ¿verdad? Sin embargo, mi querido, préstenle mucha atención a este capítulo porque es uno de los más importantes de todo el Antiguo Testamento, por una sencilla razón. Todo el libro de Apocalipsis es una ampliación de Daniel capítulo 7. ¿Para qué se escribió Apocalipsis completo? Para que nosotros podamos entender mejor el capítulo de Daniel, capítulo 7. De manera que aquí nos van a dar un resumen de lo que va a pasar en el futuro. ¿Están conmigo, mis hermanos? Vamos entonces a entrar en acción bajo esta enseñanza que ha sido titulado El reino del Altísimo dado a los santos. Y ya ustedes entienden por qué tiene ese título, ¿verdad? El reino del Altísimo dado a los santos. Y lo primero que yo quiero que consideremos se halla en los primeros 8 versículos que aparecen allí. Y lo que va a hacer Daniel en este momento es describirnos esa visión que él tuvo de 4 bestias. Y por eso lo he titulado de esa sencilla manera. Daniel describe las 4 bestias. ¿Están conmigo? Verso 1, por favor, léanlo bien fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Ahí está. Ojo que aquí nos viene nombrando un rey. ¿Cuál rey? Pero a ese rey que le había pasado en el capítulo 5. Y entonces, ¿por qué se nombra ahora en el 7? Bien, entonces aquí entendemos, hermanos, que Daniel es cronológico hasta el capítulo 6. De ahí en adelante lo que Daniel va a hacer, desde aquí, desde el 7 en adelante, lo que Daniel va a hacer es volver a algunos episodios y ampliarlo. ¿Listo? En el año primero del rey Belsasar estamos hablando que aproximadamente Daniel tendría, qué sé yo, poco más de 50 años en Babilonia, lo cual lo pone, mis queridos, en una edad como de unos 70 años aproximadamente. Es una persona bastante madura, pero no como tan viejito como cuando lo echaron al foso de los leones. Quiere decir esto, hermanos, que este capítulo 7 ocurrió primero que el capítulo 6. ¿Listo? Entonces, en el primer año de Belsasar. Pero fíjense que la parte final nos dice que él relató lo principal del asunto. ¿Qué quiere decir eso? Un resumen, es lo que tenemos acá. Lo más importante fue lo que él relató. Eso hace el capítulo 7, verso 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que con los 4 vientos del cielo, combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo, hermanos, hace referencia a los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son? Norte, sur. Los 4 puntos cardinales son los que se identifican en la profecía como los 4 vientos del mar. Y ese mar bien puede entenderse como el mar Mediterráneo, que hay buenos argumentos para creer en eso, pero también puede entenderse ese mar como el cúmulo de naciones que siempre están hirviendo, peleando el uno contra el otro. Por esa razón observen que según el verso 2, ¿qué están haciendo los 4 vientos del cielo en el gran mar? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la historia de la humanidad, hermanos? Desde que Caín mató a Abel, ¿cuál es la historia de la humanidad? Pelea para ver quién es el que manda. Yo sí le digo cuántos pares son 3 moscas. Y cuando tomamos esa actitud, estamos expresando esa naturaleza animal, terrenal y diabólica. Yo no me dejo de nadie. Cuando el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Señor le llamó la atención a Pedro y le dice: Pedro, ¿por qué atacas con espada?
¿tú no crees que si yo quisiera pediría ángeles y acabarían con esto? Pero ese es el mundo y esa es nuestra carnalidad. Verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Ahora, ¿qué es eso de bestias grandes? Lean el verso 17, porque lo lindo es que allí está toda la explicación y no tenemos que inventar nada. El verso 3 nos habla de 4 bestias grandes y el verso 17 las identifica. Estas 4 grandes bestias son ¿qué? Entonces, vayan anotando. 4 bestias, o mejor, bestias, es igual a reyes que tienen un reino. Porque, por supuesto, si hay un rey, pues tiene que haber un reino, ¿no? Tiene que haber un reino. Entonces, ¿qué son las bestias? Un reino, el rey de un reino. Ya vamos hasta ahí bien, hermanos. Entonces, ya comenzamos a desenredar la pita, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar de dónde son cada una de esas 4 bestias o de dónde son cada uno de esos 4 reyes. ¿A qué reino nos está apuntando? Vamos a mirar. El primer rey se identifica con un animal en el verso 4. ¿Cuál animal? El segundo rey en el verso 5 se identifica con otro animal, el oso. El tercer rey en el verso 6 se identifica con otro animal. ¿Cuál? Y el cuarto rey, pues ese sí es tan malo que no lo pueden comparar con ningún animal porque es como una mezcla de todos. Por eso dicen sencillamente que es espantosa y terrible. Entonces, ¿por qué se utilizan esas figuras? Pues tenemos que pensar qué características tiene ese animal para poder entender qué características tiene ese reino. Si el reino fuera un reino lento, pesado, ¿cuál animal se hubiera colocado allí? ¿Cierto? Una tortuga. Si el reino fuera caracterizado por hombres que eran supernadadores, que eso atravesaban el océano a brazos, ¿con qué animal lo hubieran comparado? Con un tiburón, cualquier pez, ¿verdad? Pero, ¿por qué les digo eso? Porque indica que cada animal se escogió porque va a representar algo de ese reino, algo de esa bestia. ¿Listo? Verso 4, por favor, para mirar la primera bestia, que según Daniel era como un león. Ustedes, por favor, verso 4, bien fuerte. 1, 2 y 3. Bien. Entonces, la primera bestia es comparada a un león. ¿Cómo se le conoce al león? ¿Como el qué? Como el rey de la selva, pero ese león tenía alas de águila. ¿Cómo se le conoce a la águila? Como la reina de las aves. Entonces tenemos aquí al rey de la selva, a la reina de las aves. ¿Qué nos comunica eso de ese primer rey, de esa primera bestia? Muy bien, que era algo majestuoso, que mostraba la realeza. Y saben que Babilonia llegó a ser tan imponente, tan majestuosa, que los demás reinos gobernaron desde allí. Es más, Alejandro Magno, que vino cientos de años después, él murió fue allí en Babilonia. Esa primera bestia, que se compara a un león, es el equivalente a la cabeza de la estatua del capítulo 2. La cabeza de oro. ¿Quién era esa cabeza de oro? Entonces ya tenemos primero, la primera bestia era como un león. ¿Y a qué reino está representando? A Babilonia, a Babilonia. Y fíjense que a ese león le arrancaron las alas y se puso enhiesta. Enhiesta quiere decir que se puso, la pararon y se le dio un corazón ¿de qué? Lo que muestra la transición que tuvo Nabucodonosor hacia un trato más humano después de que el Señor eso. Segunda bestia. La segunda bestia era como ¿qué? Según la escritura, como un oso. Bueno, ¿cuál es la característica de un oso?
Piensen en un león, ya lo tenemos. Ahora piensen en un oso. Muy bien. La característica de este imperio es que iba a ser un imperio si bien el imperio de Nabucodonosor fue muy glorioso, el imperio que le siguió, que fue el Medo-Persa, fue un imperio mucho más grande. Por eso se le conoce o se le identifica como un oso. Y ustedes no se dan cuenta, han visto los documentales cuando pisa el oso. Pero, ¿qué característica tiene ese oso? Vamos a mirarlas. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Alto allí. ¿Cómo se llama el imperio que reemplazó a Babilonia? ¿Cómo se llama? El imperio medo-persa. ¿Y por qué se le dice el imperio medo-persa? Porque estaba compuesto por medos y estaba compuesto pero aunque estaba compuesto por los dos, había uno que dominaba más, y era el imperio persa, el de Ciro. Por eso nos dice que ese oso grandote, me toca empinarme, por eso nos dice que ese oso grandote estaba más levantado de un costado. ¿Qué indica eso? Que tenían más poder los persas que los medos. Pero sigue otra característica que es bien especial y bien específica la profecía para Daniel. ¿Qué más nos dice de ese oso? Que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Amadas hermanas, aquí no están describiendo a su marido en un asado. Fíjense aquí, tiene 3 costillas en la boca. ¿Por qué razón tiene ese oso 3 costillas en la boca? Porque los medo-persas derrotaron 3 imperios para llegar al poder: Lidia, Egipto y Babilonia. Y por eso después se le dice devora mucha carne, porque cuando él llegó al poder, todo quedó a su merced. De tal manera, ¿alguna pregunta? Lidia, Egipto y Babilonia. Listo. ¿A qué parte de la estatua del capítulo 2 corresponde estos medopersas que son como un oso? A los pechos. Y por eso son 2 brazos, pero unidos. Imperio medo-persa. ¿Se dan cuenta cómo es de específico el Señor para dar profecía? Pero viene ahora un tercer imperio. Y la segunda bestia era como un ¿qué? Leopardo. Bueno, ¿qué característica tiene el leopardo? Rápido. Es muy rápido. Un leopardo es muy rápido. Fíjense ustedes en el verso 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas, ya no de águila, sino de ¿qué? En sus espaldas. Bien, el leopardo de por sí es rápido. Y si ese leopardo tiene 4 alas de ave, es más rápido, quiere decir le metieron un turbo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que entre más rápido se anda, más rápido se cansa. ¿A qué imperio está apuntando esto? ¿Cuál fue el imperio que doblegó a los medopersas? Esto es historia universal, ¿no? Estamos en la historia universal. Lo que pasa es que la Biblia, 400 años antes, anunció cuál era la historia universal. Pero todo lo que estamos diciendo aquí, Mr. Google le colocan cuáles son los grandes imperios y ahí le aparecen uno por uno cuál sucedió al otro. ¿Cuál imperio sucedió al medo-persa? Los griegos, Grecia. ¿A la cabeza de quién? Alejandro Magno. ¿Recuerdan a Alejandro Magno? Muy famoso. ¿Cuánto tiempo le costó a él conquistar todo ese vasto imperio que existía? Solamente 10 años. Y no habían aviones, y no habían trenes, y no había nada de eso. A punta de barco, a punta de caballos y en infantería. O sea, fue muy rápido. Pero a los 10 años murió. 32, 33 años de edad murió el hombre. Fue muy rápido, pero
el leopardo tiene una característica, hermanos, que puede llegar a correr hasta 65 kilómetros por hora, pero se cansa rápido. Es decir, que es por corto tiempo. Y por eso fue el animal que escogió el Señor para representar a este imperio de acá. Pero no ha terminado, porque ese leopardo tenía otra característica llamativa, diferente a un leopardo normal. ¿Cuál? ¿Tenía qué? ¿Y a qué hace referencia esas 4 cabezas? Cuando se habla de cabeza en la Biblia, se está hablando de autoridad, se está hablando de dirección. Por eso se dice el marido es y Cristo es la autoridad, es la dirección. ¿Cuántas cabezas tenía este leopardo? Quiere decir que después de que se murió el leopardo, se levantaron 4 cabezas, es decir, 4 ¿qué? Autoridades. ¿Quiénes eran? Los 4 generales que tenía Alejandro Magno. Casandro, Seleuco, Ptolomeo, los 4 generales que tenía Alejandro Magno. Es decir, que se dividió el reino. Y fíjense cómo termina allí diciendo el verso 6. Y le fue dado dominio. Pregunta, ¿quién se lo dio? Bien. Pero viene la 4ª bestia, hermanos, y de aquí en adelante todo el énfasis va a recaer en esta 4ª bestia. La 4ª bestia o el 4º imperio, mis queridos, era espantosa y terrible. Y miren las descripciones que vamos a leer en el verso 7 y 8. Y se darán cuenta que sugieren fiereza, sugieren insensibilidad hacia sus víctimas. Y este imperio, hermanos, es el que comenzó allá con los romanos y aún nos acompaña. Todavía estamos allí en este imperio. Aunque por allá en el siglo V fue destruida la parte occidental y por allá en el siglo XV la parte occidental y luego la parte oriental, pero sigue vigente. Su influencia está latente allí. Vamos a leer esa bestia terrible. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Eso, porque si algo caracterizó al imperio romano era la dureza, la paz romana, o se someten o lo sometemos, punto. Y eso era una máquina de guerra el imperio romano. Fíjense ustedes lo que pasa. Devoraba y desmenuzaba. Devoraba, ¿no? ¿Con qué se devora? ¿Con qué se desmenuza? Pero es tan despiadada que los pedazos que se le caían al suelo, ¿qué hacía esa bestia con los pedazos? Con las sobras. Los hollaba con los pies. Y dice que era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 ¿qué? Bien. El cuerno. Yo les estoy dando los daticos. El cuerno es sinónimo de poder. ¿Por qué razón se utiliza el cuerno como sinónimo de poder? Porque cuando se hablaba de los animales, los antiguos, los israelitas y todos los de esa época, se ponían a observar a esos animales que tenían cachos, como el macho cabrío, bueno, los diversos animales que tenían cachos, animales caprinos especialmente, y se daban cuenta que ellos se daban duro con los cachos. Y cuando iban a partir esos cachos, ¿cómo eran? Duros, fuertes, difíciles de romper. Por eso ellos asociaron, el cuerno es señal de poder. Ahora, ¿esta bestia tiene cuántos cuernos? Es decir, que tiene 10 que van a ser. Lo que nos indica es que en el futuro este reino romano va a tener 10 naciones que lo van a conformar. Va a ser ¿cómo se le dice eso? Como un conglomerado de naciones. 10 naciones. Pero ojo con lo que sigue diciendo allí. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, ¿de qué característica? Pequeño salía entre ellos. Si esos 10 cuernos son 10 reyes, 10 reinos poderosos, ¿qué es este cuerno? Otro rey, pero con una característica.
Pero en este cuerno, yo no sé si fue allí donde se observaron para sacar el tema, cuidado que se le crece el enano. Porque este cuerno empezó pequeño, pero miren lo que pasó. Este cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ojo con esto. ¿Cuántos reyes habían? 10. Y sale este a la par con esos 10. Es decir, que en el momento, ¿cuántos hay? 11. Pero a medida que va creciendo este, crece. ¿Y tumba cuántos? Porque esos 3 no están a gusto con él y dicen, no nos parece que este enano se crezca. Vámonos contra él. Y se les creció el enano. Y tumbó a 3. De los 10, ¿cuántos quedaron? Más él, al final va a terminar así en 8. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero fíjense lo que nos dice de ese cuerno. ¿Qué más se nos dice en el verso 8? Y he aquí que este cuerno tenía ¿qué? Ojos como de hombre. En la profecía bíblica, los ojos son señal de inteligencia. Por eso al Señor Jesucristo se le describe como el que tiene ojos con llama de fuego, como llama de fuego, porque es sumamente inteligente y ve absolutamente todo. Entonces quiere decir que este hombre que va a gobernar acá, que es el que conocemos en Apocalipsis como el anticristo, va a ser un hombre sumamente. Pero fíjense ustedes, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes cosas que hablaba este hombre? Lo que hablaba, hermanos, era contra el Señor. Vamos a mirar la explicación de esto en el versículo 24. Daniel está pidiendo la explicación y miren la explicación de eso en el verso 24. ¿Listo? ¿Cuántos cuernos tenía esa bestia? Entonces miren el ángel explicándole a Daniel. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿cuántos? Y tras ellos se levantará ¿cuántos? Otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes ¿qué les hará? Y hablará ¿qué? Eso es lo que en el versículo 8 dice, una boca que hablaba grandes cosas. Hablará, 25, palabras contra el Altísimo, y además de eso, ¿qué va a hacer? Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, y ya vamos a mirar qué significa eso. Quiere decir que este hombre, hermanos, tiene una mezcla de inteligencia humana con una ferocidad animal. ¿Ustedes no se han dado cuenta, hermanos, que muchos de los hombres más despiadados que se han levantado en nuestra época reciente son hombres sumamente inteligentes y con una oratoria que eso embolatan un país abarado? ¿Sí se han fijado? O sea, son hombres sumamente inteligentes, crueles sí, pero brutos no. Y uno comienza a mirar las guerras, a estudiarlas un poco a fondo y dice qué cosa tan terrible, hasta dónde son capaces de llegar. Y literalmente han matado millones de personas porque son muy inteligentes y hablan con mucha autoridad. Esa va a ser la característica del anticristo. Y por eso va a engañar a muchos. Ahora, ¿cómo les parece este panorama que está mirando Daniel? Eso es una cosa terrible, eso es una cosa espantosa. Y lo primero que Dios le da a Daniel a conocer es esas 4 bestias para enseñarle algo, mis queridos. Él le quiere enseñar a Daniel a través de estos reinos: Babilonia, que es el león y muestra la gloria; el medo-persa, que es el oso muy enorme; el griego, que es un leopardo muy veloz; y el último, que es el romano, que es terrible y se caracteriza por el poder. Mirando lo despiadados de todos y cada uno de esos reinos, nosotros podemos mirar que cada uno de quienes dirigieron estos reinos quisieron estar lo más lejos posible de Dios, y en su anhelo
de estar lejos de Dios, comenzaron a comportarse como bestias. De allí nosotros aprendemos, mis queridos, que cuando el hombre rechaza a Dios, actúa como bestia, como un animal. Solamente un pequeño ejemplo. ¿A quién se le ocurrió que la vida en el vientre no es vida? ¿A quién se le ocurrió que lo que el Señor forma en el vientre de una mujer es un costal de huesos que puede botarse en cualquier momento? Solamente a un hombre que se alejó de Dios. Y hace poco leí la noticia, una clínica abortista, sacaron un bebé y contra todo pronóstico el bebé sale vivo y entonces lo ahogan en un balde de agua. No estoy inventando, estoy diciendo lo que está pasando en nuestra época. Hermanos, entre más nos alejemos de Dios, más actuaremos como animales, porque una de las primeras consecuencias del pecado en nosotros es que nos deshumaniza. Solamente el Evangelio de Dios transforma nuestro corazón, de tal manera que podemos volver a ser sensibles, de tal manera que podemos volver a ser humanos. Es urgente que prediquemos a Jesucristo, porque Él es la única esperanza para una sociedad que se cae a pedazos, para una sociedad que está destruyéndose, para una sociedad que está, permítame corregir, autodestruyéndose. ¿No se dan cuenta que no solo los bebés en el vientre de la madre son un estorbo? Ya también lo son las personas que llegan a cierta edad y no tienen ciertas características. Pero como no se puede decir con una palabra grosera, pues inventémonos una palabra bonita, la eutanasia, morir bien. Morir bien se da solamente cuando el Señor le dice a nuestro espíritu, ven. No hay otra manera. Mis queridos hermanos, apeguémonos a Cristo, apeguémonos a nuestro Dios y así actuaremos contrario a como actúan los animales. Amén. Bien. Daniel no solamente describe las 4 bestias, Daniel también describe el juicio de Dios. Ahora la escena cambió. Lo que él está mirando, ya esto es otro mundo. Ya deja de ver eso tan oscuro, tan terrible, y eleva su mirada y ve algo majestuoso. Al Señor estableciendo su trono de juicio. Por eso Daniel va a describir ese juicio de Dios. Y lo primero que él observa y que nos hace saber es que el juicio de Dios será majestuoso. Vamos a mirar cada partecita de este juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Yo voy a ir leyendo la parte del versículo y voy a ir dando la explicación por razón de tiempo, mis queridos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Qué quiere decir esto? Que se estableció el tribunal. ¿Qué se hace en el tribunal? Muy bien, se establece el tribunal. Después nos dice, y se sentó un anciano de días. Este es Dios el Padre. Cuando la Biblia lo identifica a él como el anciano de días, está hablando de su grandísima dignidad. Es el ser más digno que existe. Después nos dice que el vestido de ese anciano de días era blanco como la nieve, lo cual hace referencia a su santidad, a su justicia.
Pero no solamente su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. En nuestra época, normalmente, por lo general, las canas son como señal de vergüenza y por eso se quieren teñir. Pero en la época que se escribió este libro, las canas eran señal de honor. Y por eso dice Proverbios, delante de las canas te levantarás. Hago la aclaración, no tengo nada en contra de que se pinten el pelo bonito como lo hacen, ¿no? Solo para entender el pasaje. El pelo de su cabeza, como llama lana limpia, muestra que era honorable. Pero luego de describir un poco de él, nos va a describir ahora el trono en sí mismo. ¿Cómo era ese trono? ¿Su trono era qué? Llama de fuego. El fuego es señal de juicio. El fuego es señal de juicio. Cuando los hermanos pentecostales utilizan la expresión vamos a pedir fuego, no están entendiendo lo que piden. Porque lo que es el fuego en la Biblia es juicio. ¿Listo? Son nuestros hermanos, ¿no? Carismáticos. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, es decir, que este trono tenía ¿qué? Ruedas. Las ruedas del mismo eran ¿qué? Fuego ardiente. ¿Qué significa la rueda? ¿Por qué el Señor habla que el trono tiene ruedas? Por allá Santiago nos habla de que inflama la rueda de la creación, para hacer referencia a que la lengua nos hace sufrir toda la vida. De manera que la rueda lo que viene diciendo es de un ciclo que nunca quiere decir que el juicio va a ser universal. Eso es lo que significa que sus llantas, sus ruedas, llama de fuego, ¿verdad? Pero después dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿Por qué ahora, al hablar de juicio, nos habla de un río? Hermanos, porque el río es imparable. El río es imparable. Ustedes dirán, no, pero las compuertas, las represas que se hacen, paran el río. ¿Qué ocurre cuando se llena esa represa? Entonces, como el río es imparable, ¿qué es imparable? El juicio de Dios. Nos damos cuenta cómo cada una de las figuras que se utilizan van cobrando sentido, hermanos. Dense cuenta que no tenemos que recurrir a cosas extrañas. Y salía delante de él. Millares de millares le servían, no se puede traducir, le adoraban. Y millones de millones asistían delante de él, hermanos. Un millar, cuando dice allí millares de millares, multiplicar 10,000 por 10,000 nos da 100 millones. Pero a mí me queda muy complicado multiplicar millones de millones. Lo cual indica que eran ángeles sirviendo, adorando y presentes delante del Señor, dispuestos para cumplir la voluntad de Él. Así se está instaurando este tribunal. Y termina diciendo esto: el juez se sentó. ¿Qué pasa cuando en un tribunal entra el juez? ¿Todos se ponen? ¿Y qué pasa cuando en un tribunal el juez se sienta? Indica que empieza la sesión. ¿En qué momento empieza el juicio, Dios? Si ustedes le prestan atención al versículo 8, se darán cuenta que es en el mismo momento en que ese cuerno, que es el anticristo, está hablando cosas contra él y está destruyendo a los santos de él. Lo que se conoce como la gran tribulación.
Y no solamente se sienta para empezar el juicio, termina con una frase que es muy importante. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál? Y los libros fueron abiertos. ¿Qué está escrito en todos esos libros? Las obras de todos los que van a ser enjuiciados. Mira, si aquí hay alguien que aún no ha creído en Cristo, si aquí hay alguien que aún no le ha entregado la vida al Señor, yo le quiero decir esto. Cuando la Biblia dice que en el juicio de Dios los libros van a ser abiertos, es para probar que el juicio de Dios es justo, que cada condenado tiene merecida su sentencia. La mala noticia para ti es que si estás sin Cristo, un día Dios va a abrir los libros donde se haya escrito todo lo que tú hiciste, pensaste y dijiste contra Él. Pero hay una buena noticia. Pablo en sus epístolas utilizó esta expresión. Él dijo que Cristo cogió el acta de los decretos, que se coloca aquí como los libros, y la clavó en la cruz. Y con su sangre borró todos nuestros pecados. Por eso no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. No es porque seamos mejores, somos lo vil y menospreciado. No es porque no pequemos. El apóstol Pablo dijo, hablando de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Somos salvos únicamente porque creemos que nuestra única salvación es Jesucristo. No hay más. Y para ti, si aún no has creído en Cristo, esta es la oportunidad para que hoy creas en Él. Sigue diciendo. Yo entonces miraba, aquí en esta parte, miramos que el juicio de Dios era majestuoso. Ahora en el verso 11 y 12, nos va a enseñar que el juicio de Dios castigará a la bestia. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Pregunto, ¿quién es el cuerno? El anticristo. Hablaba grandes palabras. Miraba hasta que mataron a la bestia. Oigan, porque empezó el juicio. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Por qué razón dice le fue prolongada la vida hasta cierto tiempo? Porque en cierta manera Babilonia permaneció dentro de los medopersas que lo devoraron. Y Babilonia y Medopersa entraron en los griegos hasta que los griegos lo devoraron. Y estos tres entraron en los romanos hasta que lo devoraron. Prueba de eso. ¿Hace cuántos años se desintegró el Imperio Romano? Siglos. Pero ¿cuál ley es la que nos rige en la actualidad? ¿Qué tipo de educación nos rige en la actualidad? La griega. La griega. ¿Cuál sistema de correos manejamos hoy en día? El que instauraron los medopersas. Sigue la influencia. Por eso dice que le fue prolongada la vida por un poco de tiempo. Pero también, mis queridos, el juicio de Dios instaurará su reinado y esto es glorioso. Con razón que dice el salmista, alégrense cielos y regocíjate tierra, porque ha llegado el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios es terrible únicamente para los enemigos de Él. Para los que hemos creído en Él, el juicio de Dios es algo anhelante porque va a ser el comienzo de nuestro reinado al lado de nuestro Rey. Miren ustedes esto. Esto es maravilloso. Miraba yo en la visión de la noche
Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? ¿Sabes quién es el Hijo del Hombre? ¡Ay! El Hijo del Hombre, según toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es el ser humano que a la vez es el Dios. Todo juicio ha dado al Hijo del Hombre, ¿lo recuerdan? Miren lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios Padre. Entonces tenemos a Dios Hijo, tenemos a Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién le fue dado eso? Al Hijo del Hombre, que se llama ¿cómo? Le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas hagan una cosa, le sirvan. ¿Qué característica tiene su dominio? Su dominio es dominio eterno, por lo cual, y su reino, uno que no será destruido. Miren qué glorioso. ¿Cómo así? O sea que lo que Daniel ve es alguien que es Dios sentado en el cielo, pero a la vez otra persona que es Dios bajando a la tierra. Hermanos, la Trinidad no es un invento del Nuevo Testamento. La Trinidad no es un invento del Concilio de Nicea. La Trinidad la tenemos desde Génesis 1:1 y se mantiene a lo largo de toda la Biblia. No creemos en un Dios de 3 cabezas. Creemos en un solo Dios verdadero, existente en 3 personas. Y baja este hombre a la tierra lleno de gloria, lleno de dominio, lleno de poder. Y esto es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la segunda venida de Cristo para instaurar su reino milenial aquí en la tierra. Este es lo que marca el fin del dominio de los gentiles para darle inicio al reino de nuestro Cristo, el reino que esperamos. Qué glorioso es poder mirar las Sagradas Escrituras, hermanos, y mirar ese juicio y poder comprender que el juicio de Dios es justo. Hermanos, si nuestra historia no terminara en un juicio, esta vida sería una broma muy pesada. Porque ¿qué se va a hacer con tanta maldad y con tanto pecado que se ha cometido? Tiene que juzgarse. Y por eso está el juicio de Dios. Habiendo dicho todo esto, hasta aquí Daniel hasta aquí Daniel ve. Pero adivinen cuál es el problema. Aquel que le interpretó a Nabucodonosor varias veces, aquel que le interpretó a Belsasar, no entiende. No entiende. Pero Daniel recibe por eso la interpretación. Verso 15, mis queridos. Aquí se puede avanzar un poco más. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, por si quedan dudas de quién escribió Daniel, ¿no? Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían. ¿Quién era uno de los que asistían? Un ángel. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de qué. Entonces, ojo con esa expresión. ¿Por qué razón les digo ojo con esa expresión? Porque primero se le interpretó acerca de todo. ¿Qué indica eso? Que el ángel le va a dar un pequeñísimo resumen. Presten la atención. Le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿Qué es todo esto? La bestia, del león, del leopardo, el trono, el cuerno, todo esto. Y me habló y me hizo conocer ¿qué? La interpretación de las cosas. ¿Cuál es la interpretación? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre.
Un buen resumen. Cuando usted le pregunten, ¿usted sabe el significado de Apocalipsis? Usted responda sí. Y cuando le digan ¿cuál es? Digo, sencillo, que al final los buenos vamos a ganar. Ya. De eso se trata Apocalipsis, de eso se trata todo el capítulo 7, de eso se tratan todas esas visiones. Que va a llegar el momento cuando Dios le va a poner punto final al gobierno de los hombres y con ese punto final va a iniciar el reino de Cristo que va a durar ¿para cuánto? De eso se trata. Pero Daniel tenía también, se le puede decir Daniel el curioso, ¿no? Porque después de que le dan ese resumen de la explicación, miren el verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de qué. Por esa razón, después se le interpretó acerca de la cuarta bestia. Y miren cómo Daniel, antes de recibir la interpretación, hace un recuento de todo lo que ya nos dijo al inicio, en los versos 7 y 8. Miren cómo lo hace. Acerca de la cuarta bestia, 19, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. Pregunta aquí de evaluación flash. ¿Qué son los 10 cuernos? Muy bien. ¿Y cuál es el otro que había salido? Muy bien, otro rey que es el anticristo, delante del cual habían caído 3 y este mismo cuerno tenía ojos, quiere decir que era muy ¿qué? Y boca que hablaba grandes cosas, quiere decir ¿qué? Un orador lo macho, ¿cierto? Y parecía ahora más grande que sus compañeros, se creció el enano. Verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este dato sí es nuevo. Hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué significa todo eso? Miren la explicación. Verso 23. Dijo así, la cuarta bestia será ¿qué? Ya eso está claro. El cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿qué? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes que les hará. Y con esa boca que se gasta, ¿qué va a hacer? Y hablará palabras contra el Altísimo, y miren esto, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿A quién nos está llevando esto? A que durante el periodo de la gran tribulación se le dará permiso al anticristo de que mate a muchos creyentes. Por esa razón, cuando leemos Apocalipsis, vemos a los mártires debajo del altar clamando, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, vengarás nuestra sangre? ¿Se fijan por qué les dije que el capítulo 7 de Daniel es la síntesis de todo Apocalipsis? Y pensará, no lo va a lograr, pero pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Para saber qué significa eso es muy sencillo. Cambien la palabra tiempo por años. Y le será entregado hasta, ¿cuánto? 1 año. ¿Y tiempos? 2 años. ¿Van cuánto? 2 más 1. ¿Y medio año? ¿Quiere decir en total? ¿Qué es el tiempo de la gran tribulación? El tiempo final, ¿no? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién? Todo ese anticristo y todas esas fuerzas del mal. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán
y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Hermanos, Dios creó todo. Y adivinen a quién se lo dio. Se lo dio a su Hijo. Por eso cuando Cristo baje aquí a la tierra, Él va a señalar para todo lugar y Él va a decir, esto es mío, 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 porque todo le pertenece a nuestro Cristo. ¿Y sabes qué es lo lindo? ¿Qué tiene el Señor para darnos si ya todo se lo dio a Cristo? Por eso el interés del Señor, el Padre, no es darnos cosas, es darnos a su Hijo, porque en Él tenemos todo. Tú no necesitas otra familia, otro cónyuge, otros hijos, otro empleo, más dinero. Tú necesitas a Cristo para ser pleno. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Asimismo, el rey de este mundo, el más poderoso, el más millonario, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Por eso esas vidas vacías siempre quieren llenarse de tantas maneras que al final terminan destruyendo a la persona. Solamente Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Glorioso es nuestro Dios, ¿lo creen? Lo lindo, hermanos, me emociona decir esto, es que la historia terminará con nuestro Dios reinando para siempre. Y nosotros con Él. Y nosotros con Él. ¿De qué se trata el capítulo 7 de Daniel? De cómo Dios levantó 4 imperios que actúan como bestias, que no lo reconocen a Él, y por no reconocerlo un día los destruirá, y va a instaurar su reinado para siempre. Y lo hermoso de esto, mi querido, es que los santos reinarán con el Señor eternamente, y es lo que quiero que tú te lleves en tu corazón. Mi querido, ¿qué importa si aquí te toca sufrir? Por causa de Cristo. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. El reinado que ahora tienen los enemigos de Dios no será eterno, llegará a su fin. Todo aquel que actúa contra los parámetros de Dios será quebrantado. Por eso te quiero motivar, no desmayes ante los sufrimientos por causa de Cristo. No desmayes, porque en esta historia vemos que habrá un juicio, vemos que habrá un Hijo del Hombre y vemos que los santos reinaremos con el Señor. No desmayes, mi querido, en hacer la voluntad de Dios. Alza tus ojos, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alza tus ojos y espera aquel que vendrá en las nubes. Alza tus ojos y espera aquel de quien dice Zacarías, todo ojo le verá. Una palabra de ánimo para los que ya somos creyentes. Está pequeña la letra, pero yo se las quiero leer. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros,
Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la palabra para los que ya hemos creído en Cristo. Pero si tú no has creído en Cristo, la palabra para ti es esta. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, te hago una pregunta. Si tú mueres hoy, ¿cuál va a ser tu veredicto al presentarte ante Dios? La única manera de que seas declarado inocente es que tú creas en Jesucristo como tu Salvador. Por eso hoy te invito a que tú, reconociendo que eres pecador, creas en Jesucristo. Le entregues tu corazón a Él. Le entregues tu vida a Él para que tengas vida eterna. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú me dirás, yo he hecho cosas muy terribles. Déjame decirte esto. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ven hoy a Cristo, porque en Él hay abundante perdón, abundante redención. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Ven hoy al Señor y serás salvo. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra eterna, perfecta, santa. Te bendecimos por dejarnos este capítulo 7, donde se muestra tu soberanía, tu poder, tu gobierno, tu reino, tu gloria, tu majestad. Y más maravilloso, Señor, saber que podremos disfrutarla por toda la eternidad. Gracias por ser tan bueno y generoso al darnos no solamente la salvación en Jesucristo, sino también al hacernos coherederos con Él. Oramos, Padre, adorándote porque de verdad has sido muy bueno, Señor. Nadie nos puede dar lo que tú nos has dado, porque nadie tiene a alguien ni algo tan precioso como Jesucristo, tu Hijo. Y tú no lo escatimaste, sino que lo entregaste por todos nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te adoramos, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.